puedo decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. La semana pasada, conversando con Marcelo Croato, hablábamos de la formación de un abogado en Venezuela. Marcelo, buenos días para ti, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, yo estoy aquí también. Buenas tardes, es verdad, estamos en la tarde, es verdad. Sí. Estamos en tarde todavía, pero buenos días para los que nos están viendo, ¿no? Sí. Seguramente nos están viendo temprano. Hoy decidiste arrimar una palmico y te pusiste la camisa de la Vinotinto. Mira, hoy tocó Vinotinto. Yo me puse la camisa de la campaña electoral de Ramos Alú. Aquí, Jurassic Park. Este Ramos Alú, lo reconoce por la mordida. Pero en fin, uno habla muchas veces del tema de la justicia y el tema de los jueces y el tema de los fiscales. Y hablamos ya del tema de los defensores públicos. Hablamos de los magistrados. Pero todos ellos tienen algo en común. Se supone que todos son abogados, ¿no? Entonces, si todos son abogados, se supone, Dios mío, porque capaz uno se pone a jurungar por ahí y se consigue alguna barbaridad. Siendo así las cosas, el asunto está, si todos son abogados, para tú mejorar el sistema de justicia, creo que hay que irse a las escuelas de derecho, ¿no? Creo que es donde quizás sería muy bueno arrancar obligatoriamente. Marcelo, tenemos a unos abogados haciendo barbaridades en distintas instancias y todos ellos son egresados de las escuelas de derecho venezolanas. La gran mayoría, porque cómo no, habrá su abogaducho de la bolivariana, eso es verdad, pero la gran mayoría son de las universidades establecidas hace mucho tiempo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué están haciendo mal las universidades venezolanas a la hora de formar abogados? En tu opinión, claro. Yo creo que uno de los problemas es que la formación es demasiado teórica. Si bien, por ejemplo, en la central veíamos 3 materias llamadas práctica jurídica, de práctica como tal no tenían mucho. Era una práctica teórica. Los únicos que veían algo más práctico eran los que se inscribían en la clínica jurídica y daban consulta a las personas de bajos recursos que iban a pedir una orientación legal. Pero hace falta una práctica. Algo que siempre se ha dicho es que el año más difícil de la carrera y donde más se aprende es el sexto, que es el primer año que uno ejerce en tribunales. Y es verdad, porque uno llega a tribunales sin saber qué hacer. En penal sí, porque yo trabajé en un tribunal penal, pero algunas veces que tuve que ir a hacer cosas civiles, mi suegro es civilista y él me enseñó, aprendí mucho, pero me di cuenta que yo llegaba al tribunal y yo decía, ¿y ahora qué hago? No tenía ni la menor idea de algunos detalles que eran meramente de procedimiento. Bueno, esto lo lleva a cuál taquilla, a la de archivo o a secretaría. Y cantidad de detalles parecidos y uno llega completamente perdido al tribunal. Creo que debería haber algo así. Hay quienes trabajan en tribunales o trabajan en despachos de abogados y van aprendiendo, pero muchísimos nunca trabajan en algo realmente relacionado con el derecho, o lo hacen, pero son trabajos meramente de oficina, meramente burocráticos y no terminan de aprender sobre el ejercicio real de la profesión. Pero dentro de todo eso, uno se hace grandes preguntas, ¿no? Porque si en Venezuela la figura del juicio oral ya es una cosa que quedó establecida, ¿no? Un abogado debería tener algunas características para poder actuar en los tribunales venezolanos. Por ejemplo, debería tener mínimo capacidad de comunicarse de forma efectiva, verbal y por escrito. Poder contestar un documento, ¿no? o un argumento. Poder dirigirse y darse a entender en sus explicaciones. Pero, por ejemplo, yo escucho hablar a veces a los propios magistrados, ¿no? Y uno dice, bueno, pero aquí ¿qué pasó? O sea, es como, me pasa lo mismo, fíjate. Pasa lo mismo con los generales, que es otro tema, ¿no?
Pero tú escuchas hablar a los generales, tú escuchas hablar a Padrino López, tú escuchas hablar a esos generales del chavismo y tú dices, estos tipos, ¿cómo aprobaron la academia militar? Porque tienen problemas para expresarse, se les enreda la lengua, no saben utilizar las palabras adecuadas, etcétera. Entonces mi pregunta es, en las escuelas de derecho sí hay unos problemas, porque evidentemente lo que estamos teniendo son abogados que se prestan a esta situación. Yo como ciudadano no quisiera que me viniera a operar un médico que no haya estado presente nunca en una operación. De alguna manera, yo como ciudadano no me gustaría que quien haga las leyes sea una persona que jamás en su vida ha estado en la práctica jurídica de lo que significa elaborar una ley. ¿Qué le pondrías tú a la formación de un abogado en Venezuela? Me parece que sería interesante que hubiese más materias electivas y un poco menos obligatorias para que uno pueda ir orientando su vocación. Yo siempre dije que quería ser penalista y tuve que ver una cantidad de materias que dije, no las voy a ver, pero ni por casualidad. Quizá un cambio del sistema de años por semestres para que de las materias que sean temas que a uno realmente no le interesan y que uno dice, no lo voy a ejercer, tengas la noción básica, porque no puedes salir sin tener ni idea, pero no te interesa profundizar. Por ejemplo, yo vi derecho laboral porque no tenía más remedio. Claro. Pero jamás me interesó, no lo ejercí. Un par de veces tuve que ir a inspectorías del trabajo por cuestiones de clientes y era más formalidad, dejar una nota, de revisar un expediente, pero no me gustaba. Solamente uno tiene electivas, la práctica 3 en la central y el seminario. Yo agarré en el seminario medicina forense, que es algo que me encantaba, pero me habría gustado que hubiese más para especializarme más en el área penal y que estas prácticas puedan incluir, estas materias electivas pueden incluir prácticas, bien sea en despachos, en tribunales, o por qué no, quizás en cuerpos policiales, que los muchachos puedan ir a trabajar como asistentes de la consultoría jurídica, algún cuerpo policial, para especializarse como penalistas. Los que quieren dedicarse al civil, a la mercantil, a la internacional, también. Entonces, creo que falta un poco que uno pueda ir eligiendo y haciendo más prácticas de lo que uno quiere ejercer. Eso sería muy útil. Pero adicional a esto está el otro asunto. La duración de la carrera. Hay como una tendencia mundial, Marcelo, a que las carreras universitarias duren 4 años, porque la oferta de especialización es lo suficientemente amplia como para que una persona pase 4 años haciendo el estudio de su carrera y la fase de especialista la complete al momento de hacer su posgrado. Eso, de alguna manera, en Venezuela las carreras están estandarizadas. El estándar de una carrera larga es 5 años, con algunas excepciones, como por ejemplo mi carrera en la Universidad Central de Venezuela, estudios internacionales, dura 4 años. Pero, por ejemplo, una persona de repente está orientada, porque hay gente que es así, tú lo estabas, a ti te gustaba el derecho penal, te gustaba la medicina forense, pero muy probablemente alguno llegue y diga, mira, lo mío es el mercantil, lo mío es el derecho mercantil o el derecho internacional, ¿no? O el derecho constitucional. No debería haber en las escuelas de derecho de Venezuela una mayor comprensión de del que el oficio de abogado requiere una especificidad. Porque entonces el abogado, parece que hay abogados toderos. Entonces se ve como que el abogado es el señor que, no, mira, el famoso chiste, no, mira, tú que eres abogado, hazme el favor y fírmame este documento. ¿Sabes? O sea, eso de la figura folclórica del abogado, ¿no? Cuando debería avanzarse hacia la especialización del abogado, en Venezuela no pareciera que tenemos tenemos una resistencia natural a la especialización de los profesionales. O sea, porque el venezolano le encantan los toderos. Entonces un autobusero puede ser presidente y un militar puede ser cantante. O sea, yo sí creo que no es un problema de los abogados, es un problema de la sociedad, ¿no? A todas estas. Y en el derecho se ve muchísimo más. Yo fui jefe de litigios en un bufete muy grande
Era un proyecto donde estábamos buscando muchachos con 2 años de experiencia para irlos formando. Y yo les preguntaba, mira, ¿cuál es tu especialidad? Y algunos me decían, no es el posgrado, no importa, ¿qué has ejercido? Y uno me dice, yo he ejercido puro laboral, perfecto, tú eres especialista en laboral, tú sabes laboral porque tú tienes 2 años metido ejerciendo laboral, ¿verdad? Me dice, sí, lo sé, perfecto, eso es lo que quiero. Había algunos que le decían, ¿y cuál es tu especialidad? Bueno, yo hago un poco de menores, mercantil, tránsito, trabajo, a veces algo penal. Yo agarraba ese currículum y lo devolvía y decía, mira, no me sirve. A veces vendo perro caliente. Pero es que la gente es así, porque uno necesita un médico y tú dices, me rompí un hueso, voy a buscar un cardiólogo, ¿no? Un traumatólogo, le dio un infarto, ¿qué vas a buscar? Un psiquiatra, ¿no? O sea, los médicos son muy especializados y la gente no considera que el abogado debe ser igualmente especializado. Claro, hay menos especialidades quizá que las de los médicos, porque los médicos tienen, dentro de un traumatólogo, tienen los especialistas en columnas, especialistas en muñecas, unos un poco más generalistas, pero se especializan. Los abogados poco se especializan. Siempre he dicho que los penalistas tienden más a especializarse porque es algo que a la mayoría no le gusta. Entonces, el que es penalista sí es penalista y trabaja poco otras áreas. Pero la gente tiene que decir, doctor, ¿cuál es su especialidad? Es tal. Bueno, y como acabo de decir, doctor, ¿cuál es su especialidad? Seguro que el estúpido que siempre anda criticando, que ya me salió en Twitter también, va a decir, bueno, pero es que no son doctores, no somos doctores. Lo digo por la costumbre que la gente le dice a uno doctor. Porque yo siempre firmo como abogado, no como doctor. Pero lo aclaro porque si no, cosa que diga, cosa que sale este estúpido a criticar. Se enamoró de nosotros. Sí. Entonces, dice, mire, doctor, ¿cuál es su especialidad? Y si el abogado no puede decir una especialidad, algo que realmente ha trabajado, ese abogado no sirve. Eso no quita que puede tener 2, 3 materias que conozca, que el abogado diga, mira, yo soy especialista en menores, pero te manejo muy bien también la parte de familia y derecho civil en general. Ok, perfecto, está bien. Tiene una súper especialidad y una especialidad un poco más grande, pero no puede ser que manejen todo. Y la gente pretende que uno sea así. A mí me preguntan a veces, sobre todo casos laborales, que no es raro que salgan. Dice, mira, ¿tú qué opinas de esto? ¿Un despido injustificado? ¿Cuánto puedo cobrar mi indemnización? No sé. Me dice, ¿tú no eres abogado? Claro, yo soy abogado, pero soy criminalista. A mí pregúntame por las manchas de sangre en ciclo de suceso. Yo te puedo dar una clase. Porque yo no tengo ni idea cuánto te tienen que indemnizar. De hecho, cuando me han tenido que indemnizar en alguna empresa que he trabajado, yo busco un colega especialista y digo, mira, sácame la cuenta aquí para saber qué es, confírmamela. Pero eso no sé, no tengo por qué saberlo. Porque se trata también de honestidad intelectual. A mí me pasa mucho porque también la gente puede tener una idea, ¿no? A mí me pasa mucho cuando, por ser licenciado en estudios internacionales, la gente lo asimila inmediatamente a la diplomacia. Inclusive muchísima gente quiere ser diplomático, entonces se mete en la Escuela de Estudios Internacionales. Y asume que yo soy diplomático porque egresé de la Escuela de Estudios Internacionales. Pero es que a mí nunca me gustó la diplomacia. Es más, de lo que menos tengo en mi vida es de diplomático. Yo creo que eso ha quedado claro a lo largo de mi desempeño profesional. Pero, entonces está como esa molestia. Pero ¿cómo no vas a saber cuánto me toca si tú eres abogado? ¿Cómo no vas a saber? Entonces el asunto está, así como hay, o sea, tú no me puedes atender a mí qué sé yo, un tema cardíaco, si tú no eres obligatoriamente cardiólogo. No debería haber una fórmula igual para los abogados. No, tú no puedes litigar ante un tribunal laboral si usted no es especialista en derecho laboral. O sea, no deberíamos avanzar hacia eso, hacia la obligación de la especialización. Debería hacerse, de alguna forma. Y como te dije, uno puede irse especializando por el mero ejercicio. Después de muchos años de ejercer un área, realmente si tú eres un profesional dedicado, la vas a conocer igual que si hubieses hecho el posgrado, o por lo menos tan bien como si lo hubieses hecho. En penal, por ejemplo, también hay muchas subespecialidades, porque hay quienes se especializan en casación penal, los recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, y eso es muy difícil. Yo no lo manejo. De hecho, ni me atrevería a hacerlo. Yo me especializo en pruebas técnicas, en investigaciones criminales. Es lo que mejor hago. Claro, en general, yo puedo ir a cualquier juicio penal, pero lo enfoco desde mi especialidad. Cada quien tiene las áreas que mejor maneja. Acá en España tengo un amigo que su especialidad son crímenes informáticos. Él me dice, de esto pregúntame lo que quieras, de otro puedo hacerlo, pero lo mío es crímenes informáticos.
hay quienes se especializan en crímenes financieros y es una especialidad real. Está el tema, para poder servir al cliente. Está el tema del derecho penal militar, que siempre va a ser una cosa muy, muy específica en todos los países, ¿no? ¿Sí? Y el penal internacional. El derecho penal internacional. Entonces, a mí me pasa mucho. Mira, dime qué piensas tú del caso en la Corte Penal Internacional. Dice, ahora no sabes qué buscar especialista, pero tú no eres internacionalista. Tú no sabes de derecho internacional. Digo, mire, sí, de derecho internacional público, pero y quizás, si me apuras, de derecho internacional privado, algo de derecho internacional americano, quizás podemos hablar de derecho internacional económico, probablemente, pero de derecho penal internacional, debo decirte que no. Y eso, de alguna manera, tiene mucho que ver con la honestidad. Pero es que además, vengo y pregunto, ¿hay alguna ley que rija el ejercicio de un abogado? O sea, donde estén esas pautas de que, mire, si usted o sea, usted tiene unas normas para ser abogado. ¿Eso existe en Venezuela? Como existe la ley del ejercicio de la medicina. No, existe la ley de abogados, pero la realidad es que... ¿Para qué es esa ley? ¿Para qué es esa ley? ¿Para qué es esa ley de abogados? Una ley viejísima. O sea, los abogados que hacen las leyes se han negado a hacer una ley del ejercicio del abogado. No se ha actualizado, pero debería Estamos mal. existir. Pero lamentablemente no hay nada que establezca cómo debe ejercerse. Por ejemplo, los médicos tienen que hacer su rural para poder graduarse y después de graduarse no pueden instalar su consultorio si no hacen el posgrado. Solamente pueden trabajar como médicos generales en la clínica, pero no pueden decir yo soy pediatra, yo soy oftalmólogo si no hacen su posgrado. El abogado no hace la práctica, se gradúa al día siguiente, pone su oficina y le pone el cartelito y encima le pone doctor. Y dice lo que venga. Y pone además escritorio jurídico. ¿No? Fulano y asociados. Y eso, de eso está yendo Venezuela. Pero hay que ir cortando con eso, porque estamos hablando, la gente muchas veces habla, Marcelo, de la mala praxis como una cosa atinente nada más al área de la salud, al área sanitaria. Pero en todas las profesiones hay mala praxis. Lo hay en el periodismo, lo hay en el derecho, lo hay en la ingeniería. Un mal cálculo es una mala praxis y puede causar muertos. Y la gente cree que una mala praxis en el periodismo no mata. Ay, mire que le puedo echar varios cuentos de malas praxis del periodismo que terminan en muertos, de gente acusada falsamente por la prensa, por la opinión pública de delitos que no comete y que termina siendo víctima de la ira popular. Yo esas cosas, de eso tengo cuentos y cuentos largos y cuentos feos. No debería entenderse también que un abogado recién graduado que salió de la escuela de Derecho y decidió que a partir de ese momento es el doctor Crobato y montó en un anexo de la casa de su abuela, separando la sala con unos paneles de drywall, el escritorio jurídico, Crobato y asociado. Eso es una mala praxis, porque ¿qué me vas a ofrecer tú a mí allí? Derecho penal, mercantil, civil, casación, laboral, menores, familia. ¿No tiene sentido? Sí. El COP hizo que tuviese que mejorar un poquito, porque por ejemplo, con el proceso penal del Código de Enjuiciamiento Criminal, el mejor abogado del bufete hacía los escritos y los hacía con el nombre del abogado que le iba a corresponder llevar. Por ejemplo, estoy seguro, y es una impresión, porque no, pero estoy seguro que en el despacho de Arteaga Sánchez, él hacía los escritos y le decía, ¿quién lleva los casos en el tercero penal? El doctor Alfredo Pérez. Bueno, entonces lo ponía yo, Alfredo Pérez, pero el escrito era hecho por Arteaga Sánchez. Entonces, los escritos eran una maravilla. Y el abogado lo que hacía era presentarlo al tribunal y hacer alguna gestión, pero el cerebro estaba sentado en el escritorio. Con el juicio oral, el cerebro del despacho tiene que ir al tribunal. Entonces, los abogados que no son capaces se depuran solos. Pues en una audiencia, si tú no eres capaz de resolver, puedes perder el caso en 5 minutos. En estos días me mandaron un meme buenísimo de
es el que se ha hecho mucho con Jerry, el ratón Jerry, que se lo ve así llorando y dice, yo viendo cómo en la audiencia están destrozando al abogado que me cobró barato. Y eso pasa. Y pasa también mucho, por ejemplo, en los contratos. La gente dice, no, yo reviso el contrato y yo mismo lo firmo, no piden asesoría a un abogado. Algo que yo manejo bastante bien porque es algo que todo abogado maneja de alguna forma la teoría general del contrato. Y me llegan y me dicen, doctor, ¿y qué puedo hacer con este contrato que firmé? Digo, cumplirlo. Pero es que no es justo. Por supuesto que no es justo, pero ya lo firmó, ya no puedo hacer nada. ¿Por qué no preguntó antes? Ay, que yo pensé, yo no me di cuenta. Digo, lo lamento muchísimo, pero a usted lo están asesinando por este contrato, pero ya yo no puedo hacer nada. Y ahora, hay abogados que no se fijan y asesoran mal. Ahora, pero fíjate tú lo que terminó ocurriendo. Todas las profesiones, pero en el derecho más grave. Si un abogado no se pone el requisito de que para ejercer en un área esté especializado, o sea, si yo no le pongo como requisito a un abogado que para defenderme en materia penal o en materia laboral tiene que estar luego de graduado de la universidad como abogado, debe estar estudiando derecho laboral o trabajando en el área laboral, ganando experiencia, porque de repente entra en un bufete, ¿verdad? Que también eso debería ser válido, sobre todo en la fase transicional. Debe haber una fase de transición para esto, ¿no? Dice, bueno, mire, este señor tiene, bueno, pero es que yo tengo 20 años de ejercicio en materia laboral y yo no he hecho especialización. Bueno, esa persona podrá demostrarlo con los casos que ha llevado, ¿verdad? Claro. Es una forma de hacer, bueno, ya se le podrá establecer un mecanismo de transición en cuanto a estudios, etcétera. Eso es lógico. Pero ¿qué es lo que pasa si esto no se pide, si esto no se exige? Que entonces te termina cualquier malandro como juez, porque si no le piden que sea especialista en materia penal para litigar en tribunales penales, dudo mucho que le pidan siquiera tener una especialización en cualquier cosa para ser juez. Entonces puede terminar en momentos de inestabilidad política o de asalto al poder de grupos como estos, porque esto está claro. Todos los políticos en todas partes del mundo quieren controlar el poder judicial. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso, el que no entiende eso, en todas partes, hasta en los Estados Unidos. Fíjate que en los Estados Unidos, cuando se va a morir un magistrado, bueno, todo el mundo está frotándose las manos o llevándose las manos a la cabeza. Oye, se muere otro magistrado, es otro magistrado que va a nombrar a Trump. Y a Trump, y Trump entonces parece que se han puesto como 5 en este periodo de Trump, y ya entonces son 5 jueces, 5 magistrados con una tendencia conservadora tirando a ultra. Pero a veces ocurría lo contrario, que entonces te nombraban 5 magistrados, se morían 10 y te nombraban 10 magistrados progres tirando a ultra izquierda. O sea que esa intención de controlar el sistema judicial siempre va a existir. Pero si tú pones unos mecanismos donde quede todo el mundo claro, como hay en los Estados Unidos, que la audiencia es pública y el magistrado, o sea, podrán tener mayoría los que lo van a nombrar, pero a ese magistrado le sacan la mugre en esas audiencias y lo desnudan y lo voltean para adelante y para atrás, y el tipo tiene que responder, mire, en el año tal usted sentenció tal cosa. ¿Qué significa? Y eso se ve, las audiencias son maravillosas. Me acuerdo de la audiencia que me la caré completa de esta señora, la primera jueza latina, la puertorriqueña, que fue nombrada magistrada en el gobierno de Obama. Bueno, esa audiencia, esa señora le sacaron la mugre completica. Igual pasó, pero se la sacaron. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto importante. Si un abogado no está especializado, no debería ejercer, y mucho menos como juez, Marcelo. No, es que para nada. Tienen que conocer, porque la gente lo comprende más cuando uno habla de los médicos. A ti te da un infarto y tú dices, un médico rápido, y el primer médico que llegue te atenderá. Pero te llevan a una clínica, y ¿qué es lo primero que avisan a la clínica? Mire, va alguien con un infarto, el cardiólogo de guardia tiene que estar ahí. No es el traumatólogo, no es el psiquiatra, no es el nada. Cualquiera puede ayudar, pero necesitas un especialista, y en el derecho tiene que ser igual. Y que sean graduados en universidades reconocidas. Porque si vas a agarrar a los piratas de la Bolivariana, que ni abogados son, que de eso te puedo contar historias que me han contado personas que han estudiado ahí y que han dado clases ahí. Amigos que daban clases ahí y me dijeron que
los obligaban a aprobar, o los quisieron obligar a aprobar a todos los alumnos que hacían bien su trabajo político. Y él decía, pero si no sabe derecho, ¿cómo lo voy a aprobar? Apruebe usted, pero yo no lo apruebo. Y tuvieron que renunciar porque tenían que hacerlo. Y una amiga fue a estudiar allá y un día me dice, vamos a ser colegas. Digo, oye, qué bueno, ¿dónde empezaste a estudiar? En la Bolivariana. Yo puse una cara y dije, y me dice, no, pero es que tú vas a ver. Digo, ya tú vas a ver, no te preocupes. Como a los 6 meses me dice, mira, yo me retiré de la carrera porque veíamos pura política y yo todavía no vi la primera clase que realmente tuviera derecho, algo que yo pudiera sentarme a hablar contigo. Y digo, bueno, yo te dije que no sería para nada. Como a los 2 años y algo, me dice que fue a la universidad a retirar sus documentos, pues necesitaba para otra cosa, y me dice, mira, te tengo una noticia, ya voy por 3er año de la carrera. Y yo, ¿cómo es posible? Sí, porque pues, como simplemente uno lo aprueban ahí sin hacer nada, me fueron aprobando, inscribiendo, y yo por 3er año, y desde el primer año yo no asisto a la universidad. Me lo contó alguien que estudió ahí. Entonces, O sea, y estoy seguro que en medicina y todas las demás carreras serán igual. Los integrales comunitarios claro, no son necesarios. pero es que uno lo ve, Marcelo, uno lo ve. Uno lo ve los hechos. Yo te voy a decir una cosa que quizás sea polémica, pero yo he sido docente y yo he estudiado en 3 universidades. He sido docente universitario, poco tiempo, pero lo fui. Y yo estoy completamente al tanto de que una persona que no tenga la capacidad para ejercer o para formarse, por mucho que haya obtenido el cupo en la mejor universidad del mundo, no va a salir bien. Y también de lo contrario, que por muy mala que sea la universidad, si una persona hace el esfuerzo por de verdad formarse, va a ser un buen profesional. Yo trabajé con un periodista egresado de la Universidad Bolivariana. Pero ¿qué pasaba? Que ya ese muchacho estaba trabajando en un medio, ¿verdad? Ya tenía experiencia de calle y bueno, le salió el chance de estudiar en la Bolivariana y más bien él terminó puliendo sus cosas, a pesar de la basura política y todo aquello, pero es que en realidad él ya era prácticamente un periodista en ejercicio. Que necesitaba un título, una cosa así, pues, es una universidad, pero ya de alguna forma él, como periodista, y tenía un buen nivel, porque leía todo aquello, pero empezaron los problemas con los sueldos de los periodistas que no les daba, los sueldos de la gente, pues, que no te daba para pagar una universidad. Eso también es una realidad. El tema, además, voy a entrar en lo siguiente, para ir redondeando. La docencia universitaria se convirtió en una chamba y eso es gravísimo. Gravísimo. ¿Por qué? Yo fui profesor universitario por una emergencia que hubo en la sede litoral de la Universidad Simón Bolívar. Y a mí hubo alguien de la Universidad Simón Bolívar que de la sede litoral, que tenía y tiene, ahora debe ser peor, porque después de la tragedia, bueno, el transporte, todo aquello. Entonces esta persona me dijo, oye, mira, hay unos problemas graves en la sede litoral, porque no hay profesores. Y entonces los profesores se van y viene el inicio del trimestre. Hay unos muchachos que si no ven esa materia no terminan, no se gradúan. Y es el profesor fulano, el profesor Pico, entonces no quisieras ayudar, profesor, oye, tal. Y en efecto, o sea, era una materia que yo domino, que es integración económica, y estuve ese trimestre allí con los grandes niveles de exigencia que tiene la Universidad Simón Bolívar, que creo que en cuanto a exigencia era, por lo menos en aquel momento, una de las mejores. Y yo recuerdo que el profesor me dijo, mire, pero sería maravilloso si usted se lograra quedar aquí. Pero si usted se queda aquí, usted tiene que firmar un compromiso. Bueno, usted tiene que, como usted no tiene el posgrado terminado, usted tiene que firmar un compromiso de que usted en los próximos 2 años va a tener una maestría terminada. Y que después de eso usted va a empezar el doctorado. Y que usted además va a investigar para la universidad. Y que va a tener obra escrita y que o sea, tiene que haber todas las cosas. Eso, ¿verdad? Eso es la docencia. Yo quise entrar en la escuela de la cual me gradué, en la Universidad Central de Venezuela, y terminaba viendo cómo había gente, algunos calificados más que yo, otros no, y cómo la gente quería entrar a la Universidad Central de Venezuela para tener una chamba. Porque no, estoy desempleado, déjame ya dar clase.
sin ninguna vocación para la docencia, o peor aún, para tenerlo en el currículo para obtener alguna prebenda particular. ¿Okay? Por ejemplo, decir, y pasa mucho con los abogados, que necesitan, los que tienen aspiraciones de ser jueces, necesitan ser docentes porque es uno de los requisitos para entrar en la carrera judicial, o por lo menos para mantenerse. Eso puede tener, o sea, puede ser una cosa anecdótica en cualquier carrera, pero si en el derecho, en las escuelas de derecho se asume la docencia como una chamba, y entonces el que se quedó sin trabajo va a dar clases sin tener la vocación y sin conocer de una materia porque nunca se especializó en el área. Entonces, ¿qué nivel de formación están teniendo los abogados? Yo creo que también debería reglamentarse mucho más, por supuesto, y esto ya estamos hablando inclusive de revisar esos conceptos de autonomía universitaria obsoletos y fuera de lugar, porque aquí lo que hay que hacer obligatoriamente es prensar y tensar los requisitos de ingreso a las universidades como docentes y de permanencia de estudiantes y de docentes, porque así como la gente habla mucho de los repitientes eternos que existen en las universidades, pero de la mediocridad docente no se habla, de docentes que reciclan sus trabajos de acceso o no los presentan, o que hacen la tesis de maestría y la presentan como trabajo de ascenso y después le cambian el título y le ponen 3 cosas y la presentan como trabajo de doctorado. Y entonces pasa lo que decía Carlos Rangel, que la gente está simulando que estudia, ¿no? Y los profesores simulando que enseñan. Pero en el derecho, si eso se ha hecho todos estos años, bueno, mira el resultado que tenemos. No deberíamos empezar a decir, bueno, vaya, vamos a revisar. ¿Quiénes son los que están dando clases en estas universidades que nos están formando bichos como Michael Moreno, como Carol Padilla, como Franklin Nieves, como estos tipos? ¿Qué ha pasado en la formación? ¿Quiénes están dando clases? ¿No deberíamos hacer eso también, Marcelo? Porque debería haber una exigencia. Cuando yo estudié, había profesores de un nivel exageradamente alto. También tuve algunos profesores que me parecieron bastante mediocres, pero había profesores que realmente sacaban la cara, y no de uno, y cantidades. Cuando exijamos a los profesores que sean realmente de buen nivel, que sepan enseñar, pues tuve profesores que sabían mucho y no sabían enseñar. Tuve profesores que se comunicaban muy bien y no eran tan expertos en la materia. Y tuve algunos que no provocaban ni entrar a clase. De hecho, uno le huía. Esos son los profesores que lo ayudaban a uno a acusar pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, cafetín 1, que es la materia que uno más cursaba. Porque hay profesores que eran inaguantables. Uno decía, yo prefiero buscar el libro y estudiármelo que aguantarme esa clase. Entonces, hay profesores que no sirven, hay que evaluarlos, exigirles que sepan dar la clase, que sepan comunicarse, que logren hacer la empatía con el alumno, pero empatía no es cuestión de ser simpático y que digan, oye, qué simpático el profesor, vamos a invitarlo para echarnos una cerveza el viernes, no, que sepa hacer la relación para que el alumno te escuche con agrado. Yo tuve una profesora de una de las materias más inútiles que puede haber en la carrera, salvo que te vayas a dedicar a eso, que fue Derecho Internacional Privado. Yo fui a reparación con esa materia porque había algunas preguntas que eran con ganas de rasparlo a uno, como en un parcial o en un final, no me acuerdo, y diga en qué año vivió cada uno de estos autores. Y yo sabía lo que habían dicho, pero a mí qué me importa en qué año vivieron. Pero eso fue una de las preguntas. Yo fui a reparación. No pude ir a la revisión de la reparación porque estaba disfrutando mis vacaciones y una amiga fue y me avisó que me había quedado con 9.4. El día siguiente tenía que verla con otro profesor. Y la mujer preguntó en la revisión del examen, dice, ¿y a cuántos de ustedes les queda solo esta materia para graduarse? Unos cuantos levantaron la mano, yo habría sido uno. Y la tipa ha dicho, ay, qué bueno, nos vemos el año próximo otra vez entonces en régimen especial. Oye, pero si me dejes con una materia esencial, pero no solo no es esencial, y tú te ponías a ver, y eran ganas de corregir, pero buscando bajar la nota. El año siguiente cambié de profesor, vi con otro y saqué 18. El día del segundo parcial yo ya sabía que era abogado, porque aunque sacase 0,0 en el final había aprobado. Pero entonces hay que exigir a los profesores que den una buena clase y que le pongan empeño al enseñar y que evalúen bien. Yo tuve un profesor que fue extraordinariamente exigente, el famosísimo Cheo Araujo, José Ángel Araujo Parra, de la Central. Las clases eran excelentes, uno aprendía. Él tiraba a matar en los exámenes, pero tenía derecho, que se esforzaba muchísimo para dar la clase y uno salía entendiendo. Las notas no solían ser muy buenas con él, de hecho yo saqué 15 y dijeron,
Cheo puso un 15. Pero son excepciones, pero tuve profesores de una mediocridad a la hora de dar clases o a la hora de corregir, que te decías, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Y en la central, para los que creen, ¿verdad? Y uno se visto orgulloso, porque yo soy orgulloso de haber logrado entrar a la Universidad Central y haberme graduado allí. Pero para los que creen que la Universidad Central de Venezuela es un universo maravilloso donde corren los unicornios por tierra de nadie, de no decirles que hay una mediocridad en el ingreso de docentes y en la permanencia de docentes, donde se generan situaciones como esta, de profesores que creen que su obligación es raspar al alumno para tener un cementerio personal, o que su obligación es pasarlo, que es el otro extremo, que es el otro extremo balurdísimo, porque que no se me quede nadie, no, un momento. O sea, en la universidad se va a compartir conocimiento, porque esa es la otra cuestión. Entonces hemos llegado al llegadero, fíjate, Marcelo, en todos los programas que hemos hecho, en todas las conversaciones que hemos tenido, llegamos siempre al mismo sitio. El problema en Venezuela en realidad es educativo. Sí. Es allí. Con el actual ministro de Educación ni te cuento, ¿no? Y el ministro de Educación Superior, el problema se agrava. No, con el actual ministro y con el anterior, y con el anterior, y con el anterior. Yo creo que una de las peores frases del chavismo a lo largo de estos 20 años que ha tenido terrible. Frases como ser rico es malo, frases como aunque tengamos hambre, lo importante es la patria. ¿Sabes? Esas frases de la infamia del chavismo. De PDVSA roja, rojita. Hay una de las frases que para mí es verdaderamente muestra de lo que es capaz de hacer el chavismo. Cuando Héctor Rodríguez, siendo ministro de Educación, dijo que tampoco es que le vamos a dar la mejor educación a los pobres para que se nos conviertan en escuálidos. Para que salgan de la pobreza, llegar a clase media para que se conviertan en escuálidos. Y eso es muestra de que estos bichos, estos dinosaurios, como me dijo una dirigente popeyana una vez, quejándose. Yo siempre lo he hecho porque es interesante. Hubo una golpiza en los sectores juveniles de la política en Vargas por una candidatura. Entonces esta dirigente me decía, ¿estás viendo, Daniel, que tú estás equivocado? Que tú crees que los dinosaurios son los viejos, ¿no? El dinosaurio nace bebé, el dinosaurio desde que nace. Bueno, es tal cual, así pasa con Héctor Rodríguez. A un joven, no, por eso es que no, porque bueno, hay que salir de los viejos chavistas, pero hay unos que todavía, los más jóvenes, quizás son los que van a construir. No, los más jóvenes son los peores. Los más jóvenes son los peores, porque no saben lo que es la democracia, porque no han vivido en ella. Porque no tienen valores democráticos, más bien todo lo contrario, los han formado para odiar al prójimo, porque eso que hizo Héctor Rodríguez fue una forma de decirle, no, yo no te quiero sacarte de la pobreza, yo necesito que tú sigas siendo pobre porque sigas votando por Chávez. ¿Qué es lo que tú crees? Que yo te voy a dar educación a ti para que tú vayas y te montes en contra. Burro que piensa bota la carga. Ahí es donde tú llegas a la conclusión de que si queremos mejores abogados necesitamos una mejor educación, Marcelo. ¿Qué te puedo decir? Necesitamos universidad como la que tuvimos hace muchísimos años, donde había dando clases profesores como Mendoza, como Arminio Borja, que era una eminencia, el maestro Arteaga, el profesor Carlos Simón Bello, maestro del Derecho, el profesor Juvenal Salcedo, Aquiles Monagas, el padre Olazo. O sea, personas que realmente tú decías, oye, ¿cómo sabe este hombre? Puede que no esté de acuerdo en algo con él. Claro. A veces diga, este desgraciado, mira cómo me hizo sufrir. Pero tenías que reconocer, el hombre sabe, realmente sabe lo que está diciendo. No inclusive más allá del tema ideológico, porque hay profesores que tienen una tendencia ideológica particular, pero a mí me pasó muchas veces, profesores que tenían una tendencia ideológica clara, particular, y todo el mundo la sabía, pero hasta los más acérrimos opositores a la tendencia que tenían que decir, no, es que este tipo es una eminencia, o sea, él tiene esa tendencia, pero o sea, yo recuerdo, creo que era en la Escuela de Derecho de la Central, que había uno de los más famosos profesores en el área de Derecho Laboral que era comunista.
pero que era un tipo que la gente dice, bueno, pero es que tipo en el derecho laboral no hay manera. Yo no recuerdo su nombre. Entonces, no hay manera alguna. Ese señor es una eminencia en el derecho laboral. Yo tuve un extraordinario profesor, no voy a decir dónde, porque no se caiga, y había sido mirista, había sido del MIR, tipo de izquierda, pero eso era, abogado por cierto, eso era cosa que tú decías, no, bueno, aquí no hay manera, o sea, este tipo por los de los grunges, ¿no? El caso yo fui alumno de Domingo Alberto Rangel, por decirte algo, pero Domingo Alberto Rangel, en la materia que a mí me dio, que fue un seminario sobre Colombia, o sea, el conocimiento que tenía Domingo Alberto Rangel del desarrollo histórico colombiano, neogranadino, era una cosa que no había manera. Tú decías, este comunista de mierda. No. Domingo Alberto era pues, una cosa, mira, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y tú decías, ahí está. Entonces, yo creo que a eso deberíamos volver. Las universidades no pueden seguir siendo este centro de reciclaje de chatarra política, chicos, donde tienes unos bichos que uno no sabe ni de qué demonios habla. Pero bueno, Marcelo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando.